permitirnos grabar. Es un gran problema. Entonces, el pensamiento sistémico trata de ver interrelaciones, que son un conjunto de variables que de alguna forma interactúan. Ese es el detalle. Veamos otro ejemplo. Los profesores se tardan en llegar. Los alumnos que están en el aula esperando hace mucho tiempo consideran de que es una pérdida de tiempo, así que la siguiente vez los alumnos llegan más tarde. Causal. Por otro lado, los alumnos tardan en llegar. El docente que se queda en el aula esperando empezar su clase considera que es una pérdida de tiempo y la siguiente vez tarda más en llegar. En la práctica sucede un ciclo. Así que ambos van a tardar, ambos van a retrasarse cada vez más y al final no va a haber ni siquiera tiempo para una clase. Entonces aquí también podemos ver no ciertas causalidades, sino un ciclo. Se ven interrelaciones en lugar de relaciones lineales causa-efecto. Se ven procesos en lugar de instantáneas. Les pongo un ejemplo simple. La mayoría de ustedes me imagino que tiene fotografías de niño. ¿Sí? ¿La tienen o no la tienen? Sí. Ok. ¿Qué pueden ver en una fotografía de niño? ¿Qué es lo que pueden distinguir en una fotografía cualquiera de una edad que tenía? No sé, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Pueden entender lo que estaba sucediendo en ese momento? No. ¿Pueden imaginar algo o si les cuentan sus papás en qué circunstancias han sacado esa foto, podrían tener una idea del contexto? Pero después es una imagen estática de un momento del tiempo que no representa más que cierta actitud que puedan mostrar en la foto. ¿Qué sucedería si en lugar de esa foto tuviesen un video? Ahora sí pueden escuchar las voces, pueden escuchar su propia voz, pueden ver sus movimientos, los movimientos de sus papás, pueden darse cuenta del contexto real de ese momento. ¿Qué preferirían, una foto o un video? Eso es proceso en lugar de instantánea. Las interrelaciones que les he mostrado hace rato es mejor que relaciones lineales causa-efecto. Entonces tenemos esos dos elementos como los elementos clave para entender el proceso o pensamiento sistémico. Se tiene que buscar interrelaciones entre las variables y se tiene que buscar cambios en el tiempo, comportamientos, y no figuras estáticas. Entonces, esa realimentación que hemos visto como primer elemento, o feedback, es un elemento importante para el pensamiento sistémico. Existen dos tipos de realimentaciones, ya lo vamos a ver más adelante en el otro tema, vamos a ejemplificar. Una realimentación positiva y una realimentación negativa, como tal. No necesitamos entrar en detalles en este momento. Nuestra realidad, el mundo entero, está construido por círculos, pero normalmente vemos líneas rectas. Y esa es una limitación de nuestro pensamiento. Y nuestro lenguaje es limitado. Cuando vemos un problema, vamos a suponer Ucrania. ¿Qué es lo primero que se les ocurre al mencionar Ucrania? Vamos, todos al mismo tiempo, no importa. Lo primero que se les ocurre, un término. Muerte. ¿Nada más? ¿Qué pasa con los demás? Chernobyl. Chernobyl, muerte, después no he escuchado. Guerra. Guerra. Si se dan cuenta, hemos hablado de que lo primero que se les ocurre, y lo primero que se les ha ocurrido ha sido algo que describa lo que ustedes entienden por Ucrania. Lejos de la guerra está Chernobyl, ¿ok? Luego está guerra y luego está muerte. Pero si se dan cuenta, son ideas sueltas. Es como decir, Ucrania para mí significa Chernobyl, o Chernobyl significa Ucrania. Guerra en este momento es Ucrania, Ucrania es guerra. Muerte, Ucrania, Ucrania, muerte. Una relación lineal. Y no una relación que sea un ciclo, que podamos entender por qué Ucrania está en guerra, por qué hay muerte en Ucrania, o por qué Chernobyl ha hecho lo que tenía que, o lo que ha sucedido en Chernobyl en ese momento. No sé. Entonces, nuestro lenguaje es limitado cuando entendemos algo. Nuestro lenguaje es limitado porque modela nuestra percepción. Y hemos hablado de la percepción, de la perspectiva, ¿se acuerdan? Donde entendemos algo como modelo mental.
Sujeto, verbo, objeto, causa-efecto favorece la percepción lineal. Y la idea es obtener un nuevo lenguaje, algo que nos permita pensar en círculos. Pero la única forma de cambiar nuestro pensamiento es haciendo o practicando el pensamiento. Aquí tenemos un ejemplo simple que ustedes podrían realizar en este momento, yendo a su cocina o si tienen una jarra con agua y servirse en un vaso. Algo cotidiano, algo normal. ¿Qué tipo de realimentación podría haber aquí? ¿O existe realimentación aquí? ¿Alguien podría deducir eso? ¿Podrán ver algo que haya, donde haya realimentación? ¿O es una relación lineal? La muchacha está virtiendo agua en un vaso. Lineal, causal. ¿O es que existirá realimentación y no la percibimos? ¿Qué opinan? ¿Lineal? Lineal, parece lineal. ¿Alguien podría determinar algo de alimentación? A ver, pónganse en el caso de la muchacha. Ustedes van, agarran un vaso de agua y vamos a suponer que el agua que nos da Semapa es totalmente potable. Así que vamos a la llave de agua, abrimos y recibimos en el vaso. ¿Qué se hace normalmente después de abrir la llave y el agua va virtiendo en el vaso? Se llena. Se llena. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Rebalsa el vaso? No. Entonces, Se llama rápido. van cerrando la llave antes de que se llene. Es decir, van viendo, o sea, con los ojos, el nivel que quieren. Y cuando el agua está alcanzando ese nivel, van cerrando poco a poco la llave, de tal forma que cuanto más se acerca al nivel que ustedes quieren, menos caudal de agua haya. De tal forma que la llave se termina de cerrar cuando el nivel ha llegado al nivel deseado. ¿Sí o no? ¿O no ocurre así? O ustedes se sirven y hasta que rebalse. Si su mano se da cuenta que ha rebalsado agua, recién cierran la llave. No, no funciona así. Lo que está ocurriendo con esta muchacha y la primera percepción que han tenido ustedes es que es lineal. La posición de la jarra, flujo de líquido, simple. Pero lo que ocurre normalmente es esto. Tenemos un nivel deseado y un nivel actual. Entre el nivel deseado y el nivel actual hay una diferencia. Está más lejos, está más cerca. Esa diferencia hace que, en este caso, la muchacha incline más la jarra o la incline menos. Es decir, cierre más la llave o abra la llave. Y esto hace que el flujo de líquido haga que el nivel actual de líquido aumente. Se compara con el nivel deseado y la diferencia va a ser que se impulse más la acción o se impulse menos la acción. Si se dan cuenta, hay realimentación. Siempre la ha habido. No la percibimos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Estos son, bueno, lo que están viendo en este momento es un modelo. Y es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de del siguiente tema, con estos modelos. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra mente a funcionar y que todo trabaje como tiene que ser. ¿Está bien? Identificar las variables, interrelacionarlas y buscar círculos y buscar comportamientos en el tiempo. Cuando logremos esas dos cosas, hemos obtenido pensamiento sistémico. Esa es la idea. ¿Está bien? A ver, estas partes no nos interesan de momento. Esto sí, pero vamos a volver con esto. Ahora bien, hay un documento bastante interesante, antes de entrarnos en otro tema, que se llama La Quinta Disciplina. La quinta disciplina le corresponde a Peter Senk. Él ha escrito ese libro. Él trabaja en la MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Era compañero de trabajo de Jay Forrester. Jay Forrester es el creador de la dinámica de sistemas. Fred Kaufman es un autor latinoamericano que ha trabajado con Peter Senk y que ha sacado este otro libro, el que están viendo aquí, como una interpretación de lo que Peter Senk quería decirlo, pero lo ha hecho de una forma como para niños, o dinámica de sistemas for dummies, ¿no? O sea, la más simple forma de ver. Y se van a dar cuenta
en este texto que tiene 8 hojas, pero que les vamos a pasar rápidamente, que él muestra una perspectiva desde que éramos niños. Es decir, cuando hemos asistido a un pre-kinder, a un kinder o a un curso básico, siempre nos han ido mostrando cosas gráficas, porque no sabíamos escribir todavía. Es decir, fábulas que nos contaban con ciertos elementos que podíamos entender y que de ahí sacábamos ciertas moralejas, ciertos conocimientos, etcétera, etcétera. Él hace lo mismo con el pensamiento sistémico. Y se van a dar cuenta que son cosas que ya son repetitivas y hemos visto muchas veces, pero que no las hemos entendido en el contexto que significan. Él empieza con algo bastante interesante, el aprendizaje. Y para él el aprendizaje es incorporar nuevas habilidades que posibiliten lograr objetivos, que obviamente hasta ese momento estaban fuera de alcance. Pero independientemente de ese concepto, él habla de algo que se llama rueda del aprendizaje. ¿Está bien? Esta rueda del aprendizaje para él tiene que estar en continuo movimiento, tiene que estar girando y girando en el sentido que aparecen las flechas. De aquí se forman 4 cuadrantes. Entre la inconsciencia, que está por encima, la competencia, la conciencia y la incompetencia. Y de acuerdo al cuadrante, uno puede tener cierto conocimiento o adquirirlo. Vamos a ponernos en el plano de los médicos generales. ¿Está bien? La carrera, tal como se plantea en la currícula, también nos permite obtener un título con conocimiento bastante general, no específico. Y tenemos que especificar nuestro conocimiento cuando hacemos un curso de especialidad, de maestría, o tomamos algún curso de tecnología específica porque el trabajo nos lo pide, etcétera, etcétera. Entonces, salimos como médicos generales, sabemos que existen N áreas, pero solo nos vamos a inclinar a una. En el caso de los médicos, por gusto o por necesidad. Van a ser pediatras, ginecólogos, traumatólogos, etc. En nuestro caso, casi siempre va a ser más por necesidad que por gusto. A mí me gusta mucho la modelación. Bueno, he sacado un libro, pero he podido hacer muy poco trabajo aplicándolo en los trabajos que he tenido. Y en los trabajos que he tenido, he trabajado más con redes, con sistemas operativos, que tenía la necesidad de hacer. Entonces hay mucha diferencia. Ahora bien, si yo me pongo a pensar en todas las áreas que existen en el área de la informática o ciencias de la computación de forma genérica o en el área de los sistemas, puedo ver que existen redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, inteligencia artificial, todo lo que le llaman agentes, etcétera, etcétera. Cosas que en ningún momento de mi carrera he necesitado usar. Ni por necesidad de trabajo, ni por necesidad de conocimiento o gusto. Sí he aprendido muchas cosas de esto, pero más por necesidad de estar tutoreando una tesis o ser tribunal en alguna tesis. Y tenía que entender lo que estaban queriendo hacer. Entonces, he trabajado hasta como computación cuántica. O sea, no es algo que haya tenido la necesidad en ese momento, pero era tutor de una persona que ha hecho un simulador de computación cuántica. Muy interesante. Entonces me he tenido que meter a todo eso y poder ayudarle. ¿Entienden? Ahora, si yo sé que existen muchas áreas, pero no me interesan, puedo estar en el cuadrante 2 de la ignorancia. En ningún momento de forma despectiva. Ignorar algo simplemente es que no lo conozco. Y un ignorante es algo que no conoce algunas cosas. Pero el peor de los cuadrantes es el ser ciego. Porque implica que voy a cerrar mis ojos ante todas las áreas que existen y voy a suponer que lo que yo sé es suficiente. Entonces, el ser ciego está entre la inconsciencia y la incompetencia. Inconscientemente voy a ser incompetente, así de simple, mediocre. Puedo ignorar algunas áreas, el cuadrante entre la incompetencia y la conciencia, pero sé que las estoy ignorando. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad de aprender ahora, pero sé que existen. Ahora, lo mejor para mi rueda de aprendizaje es estar en el tercer cuadrante, principiante, entre la conciencia y la competencia. Estoy empezando a aprender algo, me estoy adentrando. Conozco muchas cosas, pero estoy aprendiendo una cosa nueva.
Y ese conocimiento me va a llevar al cuarto cuadrante, entre la competencia y la inconsciencia. Voy a ser competente inconscientemente, experto. No puedo ser experto en todas las áreas. Puedo intentarlo, pero va a ser difícil, porque me voy a destacar en alguna de ellas y voy a aplicar esa, pero no puedo ser experto en todo. Lo que no tengo que ser es ciego. Puedo ser ignorante, puedo ser principiante y experto, y hacer que esta rueda pase rápido por el cuadrante 1 y que siempre esté girando. Siempre esté girando. Esto se llama, más adelante vamos a ver, maestría personal. Es decir, ¿a dónde quieres llegar hoy? Lo que acabo de citar no es mi cita. Es una marquesina que salía en la protector de pantalla de Windows 95, si no me equivoco. Microsoft ha lanzado con ese lema su nuevo producto, Windows 95. Era el producto estrella porque estaba deshaciéndose del DOS por detrás, supuestamente. No ha sido así, pero bueno, ellos lo han mostrado como marketing de esa forma. Entonces decía, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Y te estaba mostrando Windows como la herramienta para poder lograrlo. Tienes esta meta y Windows te va a ayudar. Bastante interesante. Esta rueda del aprendizaje tiene que girar y girar y girar y girar. Lamentablemente están en una carrera donde no van a dejar de aprender o no pueden dejar de aprender. No importa cuánto tiempo ya estén practicando o aplicando los conocimientos que tengan. Siempre va a aparecer algo nuevo que necesiten ser principiantes y luego expertos. Si se quedan en ciegos, es un problema. ¿Se entiende esto de la rueda del aprendizaje? ¿Se entiende? Sí. Ok. Este documento lo tienen publicado, por si acaso. Está en los temas respectivos. A ver. Kaufman lo que entiende es, bueno, aquí dice, si la ignorancia me va a llevar hacia el conocimiento, quiero ser ignorante. Y es bastante interesante, ¿no? Aquí va mostrándonos justamente que el movimiento de las ruedas se llama maestría. Dime un segundo. Tu mamá tenía que estar ahí, Ali. Okay. Entonces, Kaufman lo que define es algo que para Peter Senge se llama la quinta disciplina. La quinta disciplina es el pensamiento sistémico. ¿Está bien? Pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico que se caracteriza por ser la quinta, es decir, la 5, la más importante, la quinta de 5 disciplinas. Vamos a empezar por esta disciplina y qué es lo que entiende este autor en función de lo que Peter Senge había definido. El pensamiento sistémico brinda un marco conceptual que permite entender las cosas en su totalidad, el todo. Si ustedes recuerdan, el primer paradigma sistémico tiene que ver con Aristóteles y el todo es más que la suma de sus partes. Esa es la idea. Para poder entender algo que él llama punto de apalancamiento, utiliza una fábula de Esopo, justamente, entre Bóreas y el Sol. Y dice que la idea era que ambos querían quitarle, o sea, querían ver quién de ellos podía quitarle la ropa a un caminante. Y Bóreas empieza a soplar y soplar y soplar con más violencia, y cada vez que más soplaba, el viajero sostenía más su capa. El sol empieza a emitir sus rayos un poco más ardientes cada vez, y el hombre al poco de andar se quita el abrigo y lo cuelga al brazo. ¿Cuál de los dos ha actuado sobre una variable clave del sistema? El sol. ¿Cómo identificamos una variable clave del sistema? ¿Por qué el viento no ha influido sobre una variable clave? Se llama punto de apalancamiento porque la palanca tiene esa función, ejercer una menor fuerza para lograr un gran movimiento. A un menor esfuerzo, una gran acción. Entonces, el punto de palanca en un sistema es actuar sobre una variable importante y de esa forma se actúa sobre todo el sistema. En el caso
de un cuerpo humano, ¿cuál sería una variable importante? ¿Cuál sería un elemento importante en un ser humano? ¿Alguna idea? ¿Me están escuchando? Sí, ¿podrías repetirlo, por favor? ¿Cuál es el elemento, para ustedes, el elemento más importante o un elemento importante en un ser humano? Como sistema, obviamente, el ser humano. ¿El corazón y qué? Podría ser el corazón, podría ser el cerebro. El cerebro manda las señales. Hay muerte cerebral. Alguien que ha muerto, que su cerebro ha muerto, puede seguir viviendo, como un vegetal, pero sigue viviendo. Entonces, tal vez el elemento más relevante o más importante en un cuerpo humano, en un ser humano, sea el cerebro, porque es quien manda las señales. En un auto, en un vehículo, ¿cuál es el elemento más importante? El motor. El motor, ¿ok? Pueden tener elementos complementarios, pero por ejemplo, el limpiaparabrisas, ¿será un elemento importante en el vehículo? No. No, ni siquiera el parabrisas. Si bien el parabrisas puede tener una función, es una función que le da comodidad al pasajero, no le ayuda en la función del auto, que es desplazamiento o transporte. Entonces, se pueden identificar muchos elementos que no son relevantes y esos no son importantes para actuar, sino los elementos más relevantes. Aquí vamos a ver otro elemento de Quino, en este caso, y que muestra que un ejército, aparentemente francés, ¿no? por el uniforme, está llevando su armamento a través de un puente colgante, utilizando burros o mulas. Y si se dan cuenta el esfuerzo que están realizando los soldados para hacer que el burrito pase ese cargamento de munición, ya que el burrito está viendo el vacío y le da miedo, estamos mostrando de que no está utilizándose una palanca en una variable clave, en este caso. ¿Qué harían ustedes para que los burros pasen fácilmente el armamento hacia el otro lado? Tapándole los ojos. Tapándole los ojos, ¿ok? Veamos, justamente esta acción ejecuta el segundo soldado, le tapa los ojos. Pero otra vez el burrito siente inseguridad. No puede pasar porque no sabe dónde está yendo. Tampoco es punto de palanca, no es variable clave. Los ojos son la variable clave, está bien, pero no ha sido la acción adecuada. ¿Qué se tendría que hacer? Tal vez darle Fíjense que el tercer soldado distrae la vista del burrito. Le está mostrando alimento. Y el burrito ni se da cuenta por dónde está pasando y no tiene ningún problema. Variable clave, punto de apalancamiento. Hay diferencia. ¿Sí? Otra de las disciplinas, de esas 5, donde la quinta es el pensamiento sistémico, se llama maestría personal. Y es la que habíamos hablado en esa rueda del aprendizaje. ¿A dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué nos falta para ir desde donde estamos a donde queremos? Y la idea es, aquí aparece una película muy antigua de Disney que tiene que ver con Alicia el País de las Maravillas. Alicia está buscando un camino para volver a su casa y se encuentra con el gato Rizón y le pregunta cuál es el camino. Y el gato no sé literalmente, no recuerdo literalmente lo que le dice, pero le pregunta a dónde quieres ir. Y ella le dice, no importa, pero necesito el camino. Y el gato le responde, ¿qué importa cuál sea el camino si no sabes dónde vas a ir? Entonces la idea es tener esa tensión entre la visión y la realidad actual, dónde queremos llegar y dónde estamos. Cuanto más tenso esté, esa imagen que ustedes pueden ver, esa cuerda, cuanto más tenso esté, el camino es más claro. ¿A dónde quieren ir? ¿Dónde están? Esa rueda del aprendizaje que les he mostrado tiene que estar girando. Y es cuestión de decisión. Ustedes pueden ver esta imagen de Caloi, que es un pájaro que está cayendo en picada, y él se pregunta hasta dónde puede ser que siga cayendo, sin antes decir basta.
hay hasta errores de ortografía ahí, bueno, pero dice basta y empieza a subir. O sea, todo tiene un límite, todo tiene una meta, y si seguimos metas, conseguimos cosas. Otra de las disciplinas de estas 5 son los modelos mentales. Les había hablado sobre modelos mentales y les había dicho que es la percepción que tenemos sobre algo, pero es la primera percepción, no es una percepción refinada, es lo primero que percibimos. También les había dicho que todo el tiempo estamos modelando. Y les he dado el ejemplo de cruzar una calle cuando está lloviendo y tienen que tomar un trufi, y hay vehículos, hay semáforos y tienen que tomar en cuenta muchas variables. Si hacen una mala decisión o toman una mala decisión en función de una mala simulación porque no han considerado muchas variables, se hacen atropellar. Si hacen una buena simulación porque el modelo era bueno, porque toman en cuenta variables relevantes, cruzan al otro lado. El modelo mental es la primera percepción de algo. Y es bastante interesante lo que muestran. Muestran un ciervo que estaba vagando por el bosque y siente sed, se acerca a un arroyo, un manantial, y en el manantial ve su reflejo. Y en el reflejo él puede ver que tiene una cornamenta enorme. Y dice que es lo mejor que tiene. Y también en su reflejo ve que sus patitas eran totalmente delgadas, que parecían palillos. Y él menosprecia sus patitas. Resulta que cuando un león intenta cazarlo, justamente sus patitas tan delicadas, finas y que parecían palillos, le podían haber salvado por la velocidad que podía haber adquirido. Pero resulta que se acerca a un matorral al escapar y la cornamenta que tenía, que para él era lo mejor, se enreda en los árboles, en los arbustos. Y es presa fácil del león. Fíjense el erróneo modelo mental que tenía el ciervo de él mismo. Hay otro que es más interesante y tiene que ver con un burrito de carga. El burro de carga estaba llevando sal y en el camino tenía que cruzar por un río. Resulta que el burrito cruza por el río, el agua disuelve algo de la sal y su peso se aligera. Sale al otro lado, a la orilla del río, y él piensa, ¿qué es lo que percibiría si cruzando el agua su carga se aligera? ¿Qué es lo que pensaría el burrito? Que se cayó, Otra vez, por favor. que se le cayó de su montura. No, la sal sigue ahí, nada más que pesa menos porque se ha disuelto algo de sal. Que es más fuerte, tal vez. O que el río es milagroso. No importa, tiene una percepción errónea, porque el agua, el cruzar por el agua, ha hecho que su carga se aligere. Entonces, en otra oportunidad, donde el burrito estaba llevando espuma a esponja y no tenía que cruzar por el río, tenía que ir por la orilla, dice, mi carga es liviana, pero allá está el río milagroso. Me voy a meter para que mi carga se aligere mucho más. Entre el burrito, la espuma, la esponja absorbe agua y el burrito se hunde. Error, modelo mental erróneo. Otra de las disciplinas de estas 5 es la construcción de una visión compartida. Y es bastante interesante otra fábula de Esopo que muestra el labrador y sus hijos. Un padre quería transmitir la visión que él tenía y que su padre y el abuelo y el bisabuelo y el tatarabuelo le habían dado. Tenían unas tierras que las cultivaban en viñedos y de eso vivían. Pero resulta que escuchaba a sus hijos decir que apenas se muera su papá, ellos iban a vender las tierras, repartirse la plata y cada uno buscar su camino. Entonces, ¿cómo iba él a compartir la visión que tenía de esa tierra y que esa tierra era el futuro para sus hijos? Lo que les dice es que cuando él se muera, él había enterrado un gran tesoro en sus terrenos. Y si ellos encontraban ese tesoro, no hubiesen tenido que sufrir más para vivir, que tendrían para toda su vida. El papá muere y los hijos empiezan a remover y remover y remover las tierras por todo lado. Al final se dan por vencidos, no encuentran el dichoso tesoro. Pero resulta que, por tanto haber removido la tierra, ese año su cosecha es mucho, mucho más grande que la del año pasado. Y ahí se dan cuenta que el trabajar la tierra
era lo que les iba a dar para vivir. Ese era el tesoro que le había dejado su papá. Entonces, esa es una visión compartida. Hablemos de visión. Cuando se acercan las, ¿cómo se llaman? Autoevaluación, evaluación externa, la acreditación de la carrera. Ustedes se van a dar cuenta que en cada acreditación de carrera de la facultad, todas las aulas empiezan a pintarse de cierto color, maquillan las aulas, pintan las puertas, las paredes, les ponen cartelitos que dice la basura y por todo lado aparece la misión y la visión de la carrera que se va a acreditar. Un recuadro donde está recordando cuál es la visión. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la visión de sistemas? Porque sistemas igual ha pasado por una etapa de acreditación, hace unos 7 años, 8 años, no sé, pero en algún momento han debido ver algún cuadro con la visión o algún tríptico que decía visión. ¿Alguien sabe cuál es la visión? No, he olvidado. Difícilmente, porque no la han hecho suya. No era una visión compartida, era la visión de unos cuantos docentes, me incluyo porque yo he participado en la elaboración. Pero era nuestra visión. Jamás hemos encontrado la forma de transmitir esa visión y que también sea la visión de los estudiantes. Entonces, ¿qué se les decía? Acuérdense lo que dice allá, visión, misión. Si el evaluador externo les pregunta, ustedes tienen que responder lo que dice allá, de memoria. Y pensábamos que con eso hemos aprobado. No es la forma. La idea es transmitir algo y hacerlo propio. Cuando uno siente propio algo, lo defiende. Cuando uno no lo siente propio, ni siquiera se va a acordar. Entonces, la visión compartida es muy importante como una disciplina. ¿Está bien? Esto tiene que ver con Martin Luther King. Y decía, yo tengo un sueño. Esta es una frase muy, muy famosa en los Estados Unidos. Que mis 4 pequeños hijos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de sus caracteres. Hoy tengo un sueño. En la práctica, sigue habiendo racismo en Estados Unidos. Si bien no es la misma época como la que vivía Martin Luther King, aún la misma persona de color, vamos a llamarlo de esa forma, es la más racista que la persona blanca. La mayoría de las personas que trabajan en Estados Unidos como taxistas, como gente con cargos menores, vamos a ponerlo de esa forma, son personas de color. Pero no porque ellos no puedan aspirar a más o no puedan tener mejores cargos, sino es porque tienen algún problema, un complejo. Sabemos muy bien que grandes cantantes o grandes deportistas son de color. Sin embargo, son como los lunares. No sé si ese sueño de Luther King se haya realizado. Pienso que no. Pero eso es tener una visión compartida. Ahora no sé qué ha trabajado él para compartir esa visión y que todo lo estadounidense la haya asumido. Tal vez no ha funcionado en ese sentido. El último de las disciplinas es aprendizaje en equipo. Se supone que en la carrera, en las carreras, hay se dice un skill, es un soft skill, se le llamaría, no es capacidad, es competencia. Una competencia que tiene que adquirir un egresado de las carreras es el trabajar en equipo interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario. Es el caso que ustedes, por ejemplo, llevan materias de contabilidad y dicen, ¿para qué llevo contabilidad si es una sola materia? Yo no soy contador. Llevan una materia de auditoría, llevan una materia de planeación estratégica y parecen islas. Sin embargo, esas materias les da, como los bachilleres en humanidades, les da conocimiento para que alguna vez cuando tengan que tratar con un profesional del área, se entiendan y que puedan trabajar con esa persona. Cuando a ustedes se les da un trabajo para que trabajen en grupo, ¿qué es lo que normalmente hacen? Se dividen el trabajo entre los componentes del grupo y cada uno hace su parte. Y cuando tiene que exponer, cada uno expone su parte. Si se les rompe el esquema y les dicen que expongan en otro orden, no saben hacerlo, porque no han trabajado en equipo. Han armado un grupo, han dividido el trabajo y cada uno ha trabajado individualmente. Entonces, el trabajo en equipo es importante y muchas materias justamente aportan a esto. Cuando nosotros hagamos trabajos grupales, vamos a trabajar mucho con trabajos grupales en esta materia, se van a dar cuenta que voy a armar trabajos o grupos distintos cada vez.
de la lista que tengamos de inscritos. Les voy a asignar distintos grupos en la idea de que cada vez vean cómo es trabajar con otra persona, con otro carácter, con otro pensamiento, con otra idea, si defienden o no su idea, si imponen su idea o les imponen una idea. Y cuando vemos la solución dicen, yo había pensado eso, pero no lo he dicho. O sea, trabajar en equipo es muy importante. La fábula en la que tiene que ver para trabajo en equipo es un papá que quiere mostrarles la fuerza de trabajar en equipo y lo que hace es agarrar un montón de ramas, las pone juntas, las ata y les dice a sus hijos, al más fuerte, al más grande, al más pequeño, que las partan. Y ninguno podía. Desata el grupo de ramas, les da una rama a cada uno y cada uno puede romper fácilmente. Si cada uno hace su trabajo, en conjunto van a hacer un trabajo mayor. Y esa es la idea. La dinámica de sistemas, como dice aquí, es una disciplina de trabajo en equipo. Yo puedo lograr muchas cosas solo, pero trabajando con otros puedo hacer cosas que solo no puedo hacer. Y aún aquellas que sí puedo hacer solo, si las hago con otros, son más llevaderas. Esa es la idea. Entonces, les he dado un resumen rápido de este texto. Sería bueno que lo lean con más detenimiento. Se van a dar cuenta en los ejemplos que muestra que son cosas que siempre de niños o hemos visto por algún lado, nos han ido inculcando, pero no hemos visto la profundidad de lo que nos querían decir. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, ahora creo que está la mayoría de asistentes. Vamos a adentrarnos un poco en el tema y vamos a dejar para la siguiente clase la última parte de este tema. Ya hemos hablado en las presentaciones, en la diapositiva y en ese texto que les he mostrado, lo que es el enfoque sistémico. La idea es ver totalidades, el todo. Tenemos que buscar interrelaciones. Tenemos que buscar patrones de cambio. Un video en lugar de una fotografía, si quieren. Para esto, entonces, estos dos elementos son importantes. Interrelaciones en lugar de consecuencias lineales. Procesos de cambio en lugar de instantáneas. El enfoque sistémico parte de dos conceptos fundamentales. Si bien pareciese que no se complementan, los siguientes son mucho más entendibles, están la sinergia y la homeostasis. La sinergia es una forma de explicar que el todo es más que la suma de sus partes. Y la homeostasis es la resistencia al cambio. Nosotros somos un organismo homeostático. Si nos llega algún virus como una gripe, nuestro cuerpo en 2 o 3 días va a volver a su equilibrio. Claro, el COVID es diferente porque ya ha sido un virus un poco más fuerte. Pero la homeostasis es eso, es un organismo que tiende al equilibrio, que tiene resistencia al cambio. Esa es la idea. Ahora bien, vamos a analizar algo bastante interesante. Hemos hablado de una sinergia o que el todo es más que la suma de sus partes. Veamos un ejemplo. Este ejemplo podemos dividirlo en estos dos conceptos. Cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan del sistema, y cada sistema tiene propiedades esenciales que no tienen ninguna de sus partes. Por ejemplo, el cuerpo humano. Cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan del sistema. El corazón. ¿Qué propiedad tiene dentro del sistema? Bombear sangre. Para llevar el oxígeno. ¿Qué pasa si hay un corazón, no sé, que está suelto? Un corazón para un trasplante. Está inerte. No tiene la propiedad como tal. Cada sistema tiene algunas propiedades esenciales que no tienen ninguna de sus partes. ¿Cuál es la propiedad del ser vivo? El estar vivo. Exactamente. ¿El corazón está vivo? O sea, si separamos las partes de un todo, esas partes no tienen la propiedad del todo. Es lo mismo con el agua. El agua, como un todo, tiene ciertas propiedades de color, olor y sabor, que no tienen ni el hidrógeno ni el oxígeno sueltos.
Pero esa cohesión, esa interrelación entre los dos elementos y sus moléculas hacen que el agua sea lo que es. Para esto vamos a entender entonces lo que es análisis y síntesis. Si ustedes recuerdan, les he dado el ejemplo del niño que deshace su carrito para ver cómo funciona, para entender cómo funciona. Y lo único que logra es desarmar el carrito y no tener entendimiento. El análisis permite mirar dentro de las cosas. Estamos desarmando. La síntesis la contempla desde el exterior. Son complementarios. La síntesis significa poner juntas las cosas. Son como dos caras de la moneda. ¿Está bien? No puede haber análisis sin síntesis. El análisis se aboca a la estructura, revela cómo trabajan las cosas. La síntesis se concentra en la función, por qué operan las cosas o cómo lo hacen. Para poder entender el análisis y la síntesis vamos a utilizar estos tres pasos. Yo les doy un ejemplo y luego ustedes empiezan a buscar ejemplos. Si no dan ejemplos, se llevan 10 para su casa. Entonces, el inciso A dice identificar un todo que contenga un sistema del cual el objeto que se va a explicar es una parte. El todo, un ser humano. Ese es el todo. Y el objeto que vamos a explicar como parte puede ser el corazón. ¿Cuál es la conducta o la propiedad del todo? Vida. La propiedad esencial de un ser humano es la vida. Inciso C. ¿Cuál es la conducta del objeto como elemento coadyuvante de la propiedad del todo? El corazón bombea sangre, lleva oxígeno para generar vida. Un vehículo, inciso A. El motor, una parte. Inciso B. ¿Cuál es la propiedad del todo? Transporte, desplazamiento, movimiento. Inciso C. El motor, al combustionar la gasolina, hace que se cambie la energía, genera una energía de combustión que va a hacer que ciertas válvulas se muevan, un eje de levas, y por ciertos elementos mecánicos va a hacer que las ruedas se muevan. Está coadyuvando la propiedad del todo. Entonces, estamos haciendo análisis y síntesis, pero la síntesis del todo y el análisis de una parte. Obviamente deberíamos hacer análisis de todas las partes relevantes y la síntesis completa. Pero esto es un ejercicio como para mostrar cómo se complementan el análisis y la síntesis. Un ejemplo, cualquiera. Puede ser la cocina. Ok. El- ¿Qué parte de la cocina vas a estudiar? sería el gas, el esencial. Entonces, con las demás partes tendría la función de calentar lo que querríamos hacer, calentar. Ok, pero quiero que me lo digan en función de A, B, C. Ok, la cocina y la parte es el gas, el combustible. Inciso B sería, ¿cuál es la propiedad del todo? ¿Para qué sirve la cocina? Para cocinar. Sería generar calor. Ok, genera calor que permite la cocción de los alimentos. Y el inciso C sería, ¿cómo coadyuva el gas para generar el calor que permita la cocción de los alimentos? Es el combustible que combustiona y permite generar calor. Otro ejemplo. Puede ser la lavadora, Inge. ¿Ok? ¿Cuál es la parte que vas a estudiar de la lavadora? La energía, la lavadora, la energía eléctrica y para que ésta genere movimiento. Ya, el inciso B. Entonces, mm, este produce un movimiento para... la propiedad sería que produzca un movimiento para lavar. Ok, su propiedad esencial es que lava ropa, no importa de qué forma lo hace, lava ropa. Inciso C. La energía. La energía eléctrica hace que los motores funcionen y el motor hace que ese cilindro se mueva y de eso le permita lavar ropa. Esa es la idea. Sí. Otro ejemplo. ¿Y puede ser una computadora? Ok, ¿cuál es la parte que vas a estudiar? El procesador. ¿Cuál es el inciso B? La conducta sería el funcionamiento de la computadora. Ya, pero la propiedad de la computadora, ¿cuál es? Poder procesar o poder hacer funcionar aplicaciones.
En Ya. este caso, el sistema operativo. Ya. En realidad una computadora, su propiedad esencial es que ejecuta operaciones, ejecuta tareas. Ya, ¿cuál es el inciso C? En sí que el procesador permite que todos los procesos se puedan realizar, que sin eso la computadora no tendría una forma de procesamiento. Ok, otro ejemplo. Vamos, se han acabado los ejemplos. Un avión, ¿Cuál es la parte que quieres estudiar? el motor Turbina. sí, la turbina. Inciso. Para este su conducta sería el petróleo. No, o sea, a ver, el todo es el avión. Y una parte puede ser la turbina o puede ser el combustible, depende de ti. El inciso B, ¿cuál sería? El inciso B, las turbinas, los motores. No. La propiedad del todo, ¿cuál es? ¿Cuál es la propiedad de un avión? Volar. Ah, Ahora, el inciso C. ¿Cómo coadyuva la turbina o el combustible, depende de ti, para hacer que el avión vuele? El combustible va a hacer que el motor funcione y el motor o la turbina va a generar un cierto tipo de energía que impulse a cierta velocidad y que a través de las alas el avión pueda volar. Entonces, hacemos análisis-síntesis. El análisis, ya saben, es sobre una parte, pero igual estamos identificando en estos tres incisos cómo se puede hacer análisis-síntesis, que son parte del enfoque sistémico. ¿Se entiende? ¿Se entiende?